Muchas bendiciones, queridos hermanos, a cada uno de ustedes que están aquí en esta clase número 3 que vamos a comenzar en esta hora referente al Antiguo Testamento. Vamos nosotros avanzando, vamos nosotros avanzando en lo que corresponde a la conquista del pueblo de Israel, la conquista en la tierra prometida y luego el desarrollo, la repartición del tema de la tierra prometida. Fíjese, amado hermano, que hemos llegado a este punto. ¿Qué reflexión hemos tenido del Pentateuco, por ejemplo, los 5 libros de la Biblia? Trato de no hacer muy teológico este, el estudio bíblico. ¿Para qué? Para que usted tenga herramientas, porque usted va a usar todo esto en su parte evangelística. Usted tenga una conciencia evangelística, una conciencia de presentar el mensaje de salvación. Génesis habla de la elección, Éxodo habla de la redención. Todo esto es el proceso de salvación de Cristo. Elección, Génesis. Éxodo habla de la redención. Levítico habla de la santificación. Números habla del orden, del ordenamiento. Por eso inicia, se llama números, porque Dios establece orden. Y el número 5 habla del Deuteronomio, que habla de la prosperidad, la bendición, como a través de la obediencia. Entonces, son 5 cosas que usted le presenta al nuevo creyente a través de los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? El fundamento de nuestra fe es Cristo, sí, pero ¿cómo es el proceso? Cuando usted le predica a alguien la palabra, usted le presenta la Biblia, no solo como un libro más de texto, no, le dice, mira, la Biblia habla, este es el proceso. En Génesis habla de la elección, cómo Dios te eligió, a pesar de que el mundo se llenó de idolatría y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, así como Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, te está llamando a ti de una familia o de una religión o de una ciudad donde hay idolatría, hay pecado, hay un montón de cosas que te separan de Dios, pero te ha elegido. Génesis, la elección. De modo que cuando volvemos a leer Génesis, ya lo leemos desde este lente, desde que Dios elige a los hombres. Segundo, Éxodo, desde que Él los redime con mano fuerte, con su sangre eterna. ¿Para qué los redime? Para librarnos de la condenación eterna, para librarlos de la condenación de nuestros familiares, para darnos una nueva vida y una esperanza, porque la redención también está afianzada la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Te saco con mano fuerte a una tierra que fluye leche y miel. Y ahí vemos nosotros qué es lo que Dios pide de ti: santidad. Y para eso viene Levítico. La santificación es el purgamiento. Solo Dios nos puede santificar. Solo Dios puede purificar todas nuestras intenciones y nuestras acciones. Salmo 103, Él es el que borra nuestras rebeliones. Él es el que perdona nuestras iniquidades, que perdona el fruto de la iniquidad o el fruto de la maldad. Sin embargo, la santificación viene a bregar con lo que la iniquidad o la maldad no produce en nosotros frutos por ahora, pero está ahí escondido. Usted me pregunta, ¿cómo es que está escondido? Bueno, preguntémosle a Abraham, que Abraham por mucho tiempo estuvo el hombre siendo un hombre íntegro, un hombre fiel, no tomando a otra mujer como esposa, que le era permitido en la ley de Ur de los Caldeos, pero al final de sus días le hizo caso a Sara y se acostó con su, ¿cómo es? Con su esclava, Agar. Entonces, luego vemos a Abraham por miedo mintiendo. ¿De dónde sale estos pequeños pecados, verdad? Son pequeñas zorras que entran a nuestra viña, a nuestra vida espiritual, y terminan drenando, terminan echando a perder completamente todo. Entonces uno tiene que tener cuidado con estas pequeñas zorras, estas pequeñas semillas de iniquidad, de maldad, que no se manifiestan como tal en pecado grande, sino que se manifiestan en cosas que nuestro subconsciente las considera como parte de las naturalidades del hombre, a las cuales uno puede pedirle perdón al Señor. Pero la pregunta es, ¿vamos a pedirle perdón a Dios siempre por lo mismo? ¿Vamos a tener que bregar siempre con lo mismo, cayéndonos en la misma piedra, en el mismo hueco y presentando las mismas excusas de siempre? No, hay un momento en el que uno tiene que madurar. Hay un momento en que uno tiene que crecer en estatura, en gracia y en conocimiento.
Hay un momento en que uno tiene que crecer hacia arriba, nuestra relación con Dios, crecer hacia adentro en nuestra relación con nosotros mismos. Usted tiene que tener respeto a su cuerpo, a su alma, a su espíritu, saber quién es usted, conocerse y decir, un momento, ponerse los límites, crecer hacia arriba, hacia Dios, crecer hacia adentro, hacia usted mismo, a su desarrollo del hombre interior, a su desarrollo del Cristo que está siendo formado en usted. Cristo entró en su vida no como el hombre rey de reyes y señor de señores. Él nació en tu corazón y él tiene que convertirse con el paso del tiempo, con el paso de los años, ¿en qué? En el rey de reyes y señor de señores de tu vida. Entonces es un tema de transición. Vamos transicionando en el que el viejo hombre va dejando de reinar en nosotros y el nuevo hombre, que es Cristo, empieza a reinar en nuestros corazones, al punto en el que Él se asienta en el trono de nuestro corazón y gobierna sobre nosotros. Y ahí, solo ahí, usted puede decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora la vivo en esta carne, la vivo ahora ¿por qué? Por la fe en el Hijo de Dios. Exacto. Entonces viene alguien y te amenaza y te dice, un momento, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me vas a amenazar, un pastor, amigo nuestro, llegaron unos delincuentes a extorsionar su iglesia y le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron, si no nos das tanto dinero semanal, te vamos a matar. Y el pastor le dijo, mira, por mi lado, mátame, porque para mí el vivir es Cristo, yo ya viví, pero el morir es ganancia. Así que, favor, un favor, ustedes me hacen si me matan a mí. Procura, por favor, matar a mi familia también para irnos todos con Cristo. El delincuente se quedó pensando y dijo, pero este hombre está loco, ¿qué es lo que está pasando? Todo el mundo quiere salvar su vida. Pero es que los cristianos no salvamos nuestra vida, las tenemos escondidas en Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. ¿Saben por qué? No porque estamos locos o no porque seamos sectarios, sino porque tenemos una esperanza, una gloria mayor que la que de la que esta vida, este mundo nos puede ofrecer. Claro. Pablo dice, mucho más útiles somos quedarnos acá. ¿Por qué? Porque podemos seguir desarrollando el evangelio y hay muchas almas que salvar. Hay muchas personas perdidas que hay que alcanzar. Hay familiares, hay amigos, hay vecinos, hay la nación la que usted, donde usted salió. Cuando uno tiene amor por la tierra, uno clama porque Dios detenga su juicio y exponga su misericordia. Cuando usted ama su tierra, ama su ciudad, de donde usted nació, de donde usted salió, usted ama la ciudad de donde usted nació, usted ama la ciudad donde Dios lo posicionó, que puede ser esta donde usted está sentado en este momento, escuchando esta enseñanza. Entonces usted ora y dice, Señor, detén tu juicio y expande tu misericordia. Al fin y al cabo es Dios el que tiene el poder de poner el querer como el hacer. Es Dios el que puede hacer que la persona se abran los ojos. Recuerde, cuando Pablo estaba predicando en las orillas del río, dice que una mujer llamada Lidia, Dios le abrió el corazón para que estuviera atenta. Necesitamos que los intercesores oren efectivamente en esta línea. Señor, ábrele los corazones. ¿Para qué? Para que puedan estar atentos al mensaje. De 10 personas, que una sola persona esté atenta al mensaje. Hemos ganado, hermano amado. Cuando los pescadores salen a tirar las redes al agua y de repente agarran malezas, eso es lo que dice la parábola de la red. Dice, agarran malezas, pero en medio de eso separan cosas buenas también. Y lo bueno se deja en cestas y lo malo se desecha. Cuando usted salga a evangelizar, orando en este sentido de en este sentido, amado hermano, de, de que no todo el mundo se va a convertir, no todo el mundo va a aceptar el mensaje, pero al menos uno. Por ese uno valió la pena haber aguantado una afrenta, haber orado bastante, por ese uno, por ese uno. Por eso usted tiene que aprender la Biblia desde varios puntos, porque tiene que aprender, no estamos acá para demostrar que sabemos, estamos acá para hacer la obra del reino y cada uno en su lugar. Yo estoy ahorita preparándolos a ustedes y ustedes van a tomar esta misma palabra y lo van a llevar a la gente que no conoce al Señor. Y como tienen la Biblia como un libro de religión, usted le va a presentar algo que no es religión. Dios no es religión, le va a presentar a Jesucristo, que es una persona. Entonces, va hablándote y va diciendo. Entonces, bueno, tenemos nosotros todos estos 5 libros que le acabo de dar esta introducción y vamos a pasar al libro de Josué y al libro de Jueces.
Le dije en la clase anterior que en estos libros quisiera analizar un poco el liderazgo. Quiero analizar personalmente el liderazgo de Moisés, el liderazgo de Josué. No les voy a tomar mucho tiempo porque yo sé que ustedes tienen deseo de que Dios los utilice poderosamente como estos ministros o como estos siervos de Dios fueron utilizados. Y la pregunta surge siempre: Señor, úsame, ¿qué debo de hacer? O el anhelo, quisiera ser usado como Moisés o como Elías o como David. Entonces vamos a ver unas características aquí y vamos a ver también cómo es que se procede con el ingreso a la tierra prometida y finalmente se reparte. Ya, yo le aconsejo que usted tenga la disciplina de leer la Biblia y de leer el libro de texto que usted tiene para que pueda ir llevando la secuencia. Algunas personas me preguntan, hermano, pero lo que usted enseña no está escrito en el libro. Pero pues si estuviera escrito, hermano, si yo enseñara, perdón, lo que está escrito aquí en el libro, ¿para qué usted necesita la cátedra o necesita el libro? Yo le voy a aportar algo que no está acá, algo que en mi experiencia el Espíritu me lo pone y algo que yo puedo percibir de acuerdo a la necesidad que usted tiene de parte del Señor. Ok, vamos con el liderazgo ministerial. ¿Cuál es la diferencia entre Moisés y Josué? Los dos son siervos de Jehová. Primer punto, usted tiene que aprender a tener un corazón de siervo, siempre. Somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo. Eso no va a cambiar nunca. Nadie asciende a nivel Dios. Nadie asciende a nivel de... El que nos asciende es Cristo y nos otorga un nombre que nosotros no conocemos, pero que Él conoce. Y puede ser el nombre de príncipe de mi pueblo, puede ser el nombre de mi sacerdote, puede ser el nombre que no lo sé, hermano amado, pero nosotros, nuestra conciencia, somos siervos de Cristo, siervos de Dios. Para que usted llegue a ser un siervo de Dios directamente, usted tiene que ser un siervo como Josué, un siervo de Dios. No funciona en línea directa. La línea espiritual de autoridad no es horizontal, en la cual yo podría de pronto saltarme. No, no es horizontal. La línea de autoridad siempre es vertical con Dios. Entonces, para llegar a la cabeza, que es Dios, siempre hay alguien que está arriba de nosotros. Y uno no puede, es imposible saltar, porque Dios va a decir, ¿y cómo llegaste acá? ¿Quién da fe de ti? Entonces, la cultura del siervo es ser siervo de un siervo de Dios. Y con el paso de los años, Dios te va dando la madurez y la capacidad y te va otorgando, según la confianza, mayor responsabilidad hasta el punto en el que te acercas más a Él y ahora debajo tuyo hay siervos tuyos. Pero eso es con el tiempo. La gente a veces piensa que es ser siervo de Dios es una cuestión de voluntad y de decisión y decir, yo voy a ser siervo de Dios y no voy a reportar a nadie o no voy a estar bajo autoridad de nadie o mi autoridad solamente es fulano. No, no, no. El ejercicio de la autoridad es completamente vertical y Dios lo observa en todo. Usted como ciudadano sujeto a las autoridades locales de la tierra. Usted como mujer sujeta a su autoridad que es su esposo. Esto no es machismo, esto no es feminismo, esto es línea de autoridad. Los hijos sujetos a sus autoridades que son sus padres. Los obreros, los trabajadores son sujetos a autoridades que son sus empleadores, sus patrones, quien sea. Si alguien te contrata para algún tema de tu trabajo, tu negocio o un servicio que tú ofreces, ellos que te pagan son tu autoridad. Dios premia la obediencia y premia la humildad. Es decir, no vamos a ponernos a discutir con quien nos ponemos bajo autoridad. Usted va a un gimnasio, ¿quién es su autoridad? El coach que le ayuda. Usted está en este momento en clase, ¿quién es su autoridad? La persona que está liderando toda la academia, toda la instrucción académica. Entonces, hay personas que dicen, mi autoridad solamente es mi pastor y pasan por la vida afrentando a todo el mundo. Dios observa porque te pesa la humildad. Observa la humildad. ¿Cómo eres con tus autoridades? ¿Ves autoridades? Aquel hombre dijo, yo soy hombre bajo autoridad y tengo hombre bajo autoridad. Y Cristo exaltó la fe de ese hombre, ese centurión romano, por encima de la fe de todo el pueblo de Israel en la antigüedad. Dijo, no he hallado en todo Israel un hombre con una semejante fe. ¿Cómo? Fe que trasciende la creencia o la parte mística, es una fe que te hace respetar la autoridad. Nunca afrente a una cana, siempre tenga respeto por las canas.
Siempre. Levítico lo dice de Proverbios y lo dice Pablo a Timoteo. Respeta a los ancianos, respeta a las canas, respeta a la gente mayor. Siempre uno tiene que tener un respeto, una honra, aunque uno tenga la razón, porque la autoridad es lineal. Entonces, aquí está el principio número uno. Para llegar a ser siervo de Dios, usted tiene que ser siervo de un siervo de Dios. No, hermano, este es el reino entonces de los hombres. Tengo que yo mantener a un hombre. Bueno, Dios es un Dios a la antigua. Perdóneme que le dé esa mala noticia. Dios es un Dios a la antigua. Él trabaja bajo principios y valores. Y Él bendice las cosas que Él ordena. Si uno aplica las cosas que Él ordena, la bendición está asegurada. Así es, así de sencillo. Si nos movemos por emociones, nuestras emociones manipulan nuestro ego. Y ese ego nuestro, ese yo, ese siempre será el otro Dios. Satanás no compite contra Dios. Satanás es un instrumento de Dios. Es el malo, el maligno, pero termina siendo el esclavo de Dios. Dios no tiene enemigos. Nadie se puede poner de enemigo de Dios. El enemigo de Dios no existe. El enemigo de Dios es el invento del hombre. Satanás no lo puede ser porque Dios con un chasquido de su dedo lo puede desaparecer. Lo echó del cielo. O sea, no es un enemigo. Pero ¿cuál es el enemigo de Dios en este sentido? En la operación con el ser humano, es el mismo ser humano que interpone sus sentimientos, que interpone sus emociones por encima de la voluntad de Dios. Entonces el ego humano, el yo humano, se convierte en un Dios, en un nuevo Dios. Y ahí es cuando, ¿quién está entronado en tu corazón? ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Tus sentimientos, tus emociones, tu yo humano o lo gobierna Dios? Voy a poner un ejemplo. Usted en el matrimonio, por ejemplo, si tengo problemas matrimoniales y yo ya no tengo amor por mi pareja, bueno, la Biblia dice que tienes que amar a tu esposa y vivir con ella sabiamente. No nos manda a entenderla, nos manda a vivir sabiamente con ella. Y le dice a la esposa que tiene que sujetarse o someterse al esposo. Y le dice a los hijos que tienen que obedecer a vuestros padres. Entonces, perdón, eh, ¿cómo lo puedo decir? Orden o en una situación matrimonial dicen, lo que pasa es que yo ya no siento amar a mi esposo, no me puedo someter. Muy bien, está bien. ¿Usted quiere ser salvo? ¿Usted quiere agradar a Dios? Sí, yo quiero agradar a Dios. Bueno, la Biblia dice también que uno tiene que amar a su prójimo. Si no lo ves como tu esposa o tu esposo, entonces obsérvalo como un prójimo y amalo, date a él como a ti mismo. No, lo que pasa es que yo tengo demasiados sentimientos negativos, resentimientos, enojos, y yo lo odio, lo aborrezco, ya no lo soporto. Bueno, la Biblia también te da una alternativa. Amad a vuestros enemigos. Si ves a tu pareja como tu enemigo, que es el rango más bajo, la Biblia te manda a darle de comer, a darle de beber, a bendecirlo, a orar por el que te persigue. Entonces no hay excusa. Y si con eso usted dice, no, la verdad no estoy dispuesto ni a amar a mi enemigo, entonces usted tiene un problema de idolatría. Usted echa a un lado a Jesucristo y usted quiere imponer sus sentimientos porque a usted le importa cómo usted se siente. Ahora usted dice, hermano, pero a Dios no le importa cómo yo me siento. Sí, claro que le importa cómo tú te sientes, pero ese sentimiento es mero carnal. En el momento que uno empieza a aplicar la obediencia, Él desata la bendición. Él desata la bendición. Fíjense que hay un texto en el libro de Isaías capítulo 30. Dice que cuando el Señor sane la herida, nuestra luz será más clara que el mediodía y que nuestra noche, nuestra luna será más clara que el sol, dice, y nuestro día será más claro que 7 días alumbrantes. Es decir, que cuando Dios de verdad sane, ¿cuándo va a sanar Dios? Cuando usted camine en obediencia. Cuando Dios sana la herida, entonces usted ve claramente. Entonces usted ve claramente para obedecer y la bendición viene ahí, poco a poco. No había amor, pero Dios proveyó amor. No se siente el amor, se decide. No había santidad, pero obedeció y empezó a proveer Dios la santidad. Así va. El ejercicio del ego humano es lo que tenemos que aprender a saber sujetar, lidiar, porque emocionalmente todos queremos progresar. Cuando estamos en este camino y tenemos un deseo de liderazgo como Josué, es fácil la tentación intentar saltarse los rangos de autoridad, intentar saltarse. Usted tiene autoridad por todos lados. Sí, le voy a decir eso. Usted tiene autoridades por todos lados porque el reino de Dios funciona en estar bajo autoridad. Siempre
identifique cuál es su autoridad próxima en el área en la que se encuentre y sirva, sirva, sirva. Y un día usted va a heredar. Ahora, punto número 1, ser siervos del siervo de Jehová. Ahí se la dejo. Punto número 2, el proceder de Dios con los siervos de Jehová. No fue el mismo proceder de Dios con Moisés que el mismo proceder de Dios con Josué. Moisés, Señor, ¿qué hago? Levanta tu vara. 10 plagas llegaron. Señor, ¿qué hago? No clames a mí, levanta tu vara. Le dieron una vara a Moisés. Fíjese que a Moisés le dieron una vara y a Josué le dieron una espada. Moisés nunca peleó contra nadie, nunca peleó él contra nadie, pero Moisés levantaba la vara, Ur y Aarón levantando sus manos y triunfaba el pueblo, un montón de esclavos peleando contra amalecitas, pero Moisés levantando la vara. En cambio Josué dice que estaba todo el día afilando la espada. Entonces, vemos la operación diferente de liderazgo. A veces uno dice, yo quiero hacer lo mismo que hace mi líder. No, 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 cálmate, cálmate. Tú tienes que servir a tu líder, al siervo de Dios que está. Pero en algún momento Dios te va a dar a ti tu propia armadura, tu propio enfoque ministerial. No significa que estás llevando la contraria, sino saber para qué Dios te llamó a ti. Si ese punto no lo logramos entender, no vamos a llegar a la conquista. Usted me dice, hermano, pero eso qué tiene que ver con la conquista. Claro, leer la conquista, ya usted la conoce, hermano. Usted ha leído Juez y ha leído Juez. Yo lo que quiero es extraer el principio espiritual para ayudarte a ti como obrero en la obra del Señor. Una vara para Moisés, una espada para Josué. Moisés era el hombre más manso y humilde sobre la tierra. Josué era un guerrero. Era un hombre que iba a matar, era un guerrero. Vamos viendo dos operaciones, dos tipos de forma. Moisés se dedicó a escribir la ley. Moisés se dedicó a enseñarle a todo el mundo acerca de la ley. Josué se dedicó a entrenar gente. A toda esa generación de 20 años para abajo, Josué les entrenó, llenándolos de un espíritu. Acuérdese que años más tarde, cuando estaban en la conquista, tanto el pueblo de Ai, el pueblo de Jericó, el pueblo de los Gabaonitas, el pueblo de Jerusalén, en Canaán, todos tenían miedo porque era grande el ejército de Israel. Hubo que reunir una coalición de reyes para que entre todos llegara a pelear, porque consideraban grande el ejército. Josué no tenía a nadie desocupado. Josué tenía un espíritu que pudo levantar el 90%, se puede decir, 80-90%, el resto eran levitas, mujeres y niños, pero todos los varones eran soldados en las diversas tribus. Eso es tremendo, hermano amado. Eso es tremendo. Entonces, vamos viendo esto. Punto número 1. El punto número 2, perdón. La forma de moverse de Dios. ¿Cómo se movió Moisés como líder? Clamaba a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el mar rojo y la gente pasó. Necesitan agua, golpeó, ¡pac!, con una vara y apareció el agua. Es decir, vemos una interacción en la que Moisés no se movía si Dios no le hablaba. Si la nube se movía, Moisés se movía con el pueblo. Si Dios le hablaba, Moisés hablaba con el pueblo. Ok, esa es una operación. Cuando llegamos a Josué, Josué empieza a clamar, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y le dice Dios a Josué, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no tengas temor, medita de día y de noche en el libro de la ley. Ya no le dijeron a Josué que iba a hablar con él cara a cara. Ya le habían dado la ley, la Torá. Le dijo, tu trabajo ahora es meditar en la ley. Tu trabajo ahora es tratar de leer, meditar y percibir mi voz. El primer desafío que le tocó a Josué fue el paso al Mar Rojo. Dios no le habló cómo pasar el Mar Rojo, al igual que a Moisés. Dios no le dijo, vas a hacer tal cosa. No, la iniciativa vino de Josué, de tomar el arca del pacto y obedecer, como dijo Dios a Moisés en Levítico, que el arca del pacto tenía que ser cargada por los 4 sacerdotes de una manera específica y ellos siempre van primero y la presencia de Dios iba a ir con ellos. Note esto, hermano amado. Le mandaron a él a leer las escrituras, a meditar las escrituras, y va a depender de la revelación que iba a tener él en su interior y luego la aplicación que va a dar. Ya no iba a hablar Dios audiblemente. Ya no iba a dar indicaciones Dios audiblemente porque las indicaciones las dio a través de la ley. ¿Y qué hizo Josué?
y cumplió ese parámetro, esa orden, y el mar se abrió. ¿Qué nos enseña a nosotros esto, hermano? A veces las personas están buscando a Dios místicamente. Señor, dame una palabra a través de la oración, dame una palabra, pero Dios te dice, medita en el libro que ya está escrito, en la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como antorcha ardiente. Dios te va a hablar. Ahora, cuando llega esa percepción, necesitas tener un acto de fe, es decir, voy a hacer lo que, a tener esa iniciativa, voy a hacer, voy a caminar, pero sí, conforme el orden de Dios. El orden de Dios era, vayan los sacerdotes primero, con una gran vara en medio de las argollas, cargando el arca del pacto, y el mar se abrió. Hay un orden que uno tiene que seguir. El esposo ama a la esposa y vive con ella sabiamente. La esposa se sujeta a ese esposo que ama y que trata sabiamente. ¿Cómo? 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 Como si fuera Cristo. El esposo tiene que cuidar a la esposa como Cristo cuida a la iglesia. La esposa debe de sujetarse, entregarse, no negarse a Cristo como no se negaría al esposo, como no nos negaríamos a Cristo. Los hijos deben de sujetarse a los padres y los padres enseñarle en total disciplina. Mire esto, mire, este es el orden de Dios. Pero cuando este orden se invierte, y los hijos, en vez de sujetarse, son los que ordenan a los padres, son los que condicionan a los padres. Se invirtió el orden, no hay bendición en esa paternidad. Cuando la esposa no se sujeta al esposo y la esposa es la que gobierna al esposo, y la esposa es la que demanda y ordena, impone, y no lo ve como a Cristo, sino como a un pelele, a un hombre común y corriente. No, no, no. Esto, se invirtió el orden. Y cuando este hombre no es la cabeza y es la cola, cuando este hombre no está disciplinando, no está viviendo sabiamente, ¿qué tenemos acá? Un hombre amargado, frustrado, donde entran en un llamado, míreme, míreme acá, triángulo dramático se llama esto, un triángulo dramático, donde aquí arriba hay un salvador, en esta esquina hay una víctima y en esta esquina hay un perseguidor. Entonces, cuando el orden está invertido, hay problemas en la casa. Uno es el perseguidor, se queja por todo. El otro es la víctima. Dice, yo estoy pasando pruebas, estoy pasando situaciones, no sé qué hacer, y buscan un salvador. Pastor, ayúdeme, hermano, amigo, estoy pasando pruebas en mi hogar, mi marido se ha levantado, mi esposo se ha levantado. Decimos se ha levantado, cuando de verdad deberíamos de ver cómo está este orden. ¿Está así o está así? A veces el diablo nos engaña y nos tira tierra en los ojos y pensamos que es una prueba cuando no es una prueba, es una cosa que está en desorden. Es una cosa que está en desorden. Fíjese, amado hermano, que Dios no puede bendecir el desorden. Conoce las escrituras, conoce las palabras de Dios tal y como están y toma acción, toma acción, pasa al mar como Dios lo ordenó. ¡Ja! David tenía el corazón conforme a Dios y mandó a traer el arca del pacto. El sueño de su vida era traer el arca del pacto, pero él no tenía conocimiento, no había averiguado bien, investigado bien cómo traer el arca del pacto. Usted ha leído esa historia. Cuando no te informas bien, cuando no te preparas bien, cuando no te capacitas bien y luego tomas decisiones sin tener conocimiento claro, hay personas que van a sufrir las grandes consecuencias. Quiso tocar el arca, tampoco sabía que el arca no podía ser tocada por cualquier persona natural, solo los sacerdotes podían tocar el arca, lo dice Levítico, lo dice el libro de Éxodo. Murió fulminantemente, un hombre inocente, murió fulminantemente. David se siente culpable y dice, por mi culpa ha muerto un hombre inocente. Y dejó el arca del pacto en un lugar hasta que él empezó a averiguar, investigar y dijo, wow, me he equivocado. Todos podemos equivocarnos una vez. Todos podemos equivocarnos una vez. Tú aprendes, buscas la información, te ilustras y luego ¿qué pasa? Llegas a la corrección y tienes frutos. Está bien, puede que el orden esté equivocado en tu hogar o puede que en tu trabajo estés equivocado. Está bien, pero ya es el momento de corregir. Usted como cristiano no debe de ver las cosas negativas como la norma. La norma la tiene Dios y Dios te ha prometido que te va a bendecir.
En el mundo tendréis aflicciones, el dólar puede caer, la moral se puede caer del país, las leyes pueden estar a favor de la injusticia. No te olvides que Dios ya venció el mundo. No te olvides que Cristo ya venció el mundo. No importa el presidente que esté de turno. No importa las leyes que se aprueben, no importa si en los colegios y escuelas hay un ataque fuerte para nuestros hijos. Recuerda, Dios no ha perdido una batalla. Él tiene un remanente que protege y guarda. A los que son del remanente de Dios, le parecerá locura. Un estupor cae sobre los hijos de las tinieblas, pero a nosotros, los hijos de la luz, y a nuestros hijos, porque Él ha prometido guardar a nuestros hijos y a nuestra descendencia, nuestro remanente va a seguir preservando y se va a ser preservado hasta el día glorioso en el que Cristo aparezca y se case con su iglesia, su novia. Nosotros tenemos la norma, no el mundo. La norma es que Dios está en su trono y juzga con vara de hierro a todas las naciones. Hermano, amado, cuando usted ve a Dios en su trono, usted se siente tranquilo. Usted baja a la tierra y dice, bueno, aquí hay caos, aquí hay esto, pero tengo una tierra prometida que conquistar, tengo una promesa que conquistar, pero debo de llenarme de conocimiento, capacitarme, no sea que se muera gente inocente. Si Josué comete un error y él empieza a caminar sobre el agua primero y no conforme Dios instruyó a Moisés, se echa a perder esa gente, hermano amado. Josué, la única batalla que perdió fue cuando un maleducado llamado Acán y sus hijos sustrajo del anatema de Jericó. O sea, fue la única victoria, la guerra que Josué perdió con ahí una tribu pequeña. Mire, primer punto, vamos viendo cómo Dios trata con llama a los siervos. Los siervos tienen en la misma ruta de autoridad. Hay que ser siervos del siervo de Dios. Segundo punto, los siervos de Dios, Dios les otorga diferentes funciones, les otorga diferentes formas de trabajar, diferentes visiones de trabajo, estrategias de trabajo, pero cómo llegan a través del conocimiento en las Sagradas Escrituras. A cada uno Dios le va a hablar de acuerdo a su llamado. Tercer punto, vamos viendo cómo es el proceso de la guerra. Hay cosas que le pertenecen a Dios. Jericó, la primera ciudad, le perteneció a Dios. Pero antes de llegar a esa ciudad, a esa guerra, hubo el rito de la circuncisión. Todos estos muchachos tenían que ser circuncidados. De 20 años para abajo no estaban circuncidados. Y ahí se los circuncidó a todos. Circuncisión significa pacto. En el libro de Génesis, Dios no obra con gente que no es de pacto. ¿Ya? Dios respalda el pacto. Quien no está en el pacto, Dios no lo respalda. Entonces, el pacto tiene que haber sangre, tiene que haber sacrificio. ¿Ok? O sea, yo quiero saber si usted es un hermano de pacto con el ministerio del que usted sirve, con el líder en el que usted sirve. Usted se trabaja, hermanos de pacto, de carne, de sangre. Entonces, la circuncisión significa entrar al pacto. Entonces va a la primera tierra. Aquella tierra Dios se la había entregado a Jericó. Qué interesante, hermano amado, porque dice que el terror de Dios ya recorría las calles de Jericó. No voy a entrar en detalles para hablar de Rahab y su fe maravillosa, porque eso sería, hermano, es una cosa linda de ver cómo Dios le dio salvación a alguien que no se la merecía. Le dio salvación a alguien a quien no le habían predicado el evangelio, porque Rahab ya tenía fe cuando recibió a los espías. Eso es impresionante. Rahab fue aceptada por Dios, fue salva por Dios antes de conocer la propia ley. Hermano, el tema no es predicarle a la gente la ley que nosotros conocemos. El tema es predicarle a la gente la fe que nos salvó a nosotros, que es Jesucristo. La idea no es sacar a la gente de sus iglesias, de sus religiones, de su idolatría. La idea es predicar la fe que a nosotros nos salvó. Y deje que la fe, como a Rahab, la fe de Rahab le dio la salvación. De una manera misteriosa, la fe opera. El misterio de la fe es de esa forma, dijo Pablo. Pero ese no es el punto. El punto es que Dios separó ¿cómo es? A Jericó, la separó. ¿Para qué? Para que sea su primicia. Esto nos habla de las normas y principios espirituales. Dios es un Dios que obra por principios. Si tú respetas los diezmos, las ofrendas, las primicias y se las entregas al Señor, Él te bendice, Él te garantiza la siguiente bendición. Esto no es una semántica de la teología de la prosperidad. Esto no es una semántica para quitar dinero. Este es un orden y principio de Dios. Lo primero es mío, Jericó es mío, quémalo todo. El que toca algo de mi primicia, eso es anatema. Te va a ir mal.
Eso es maldición. Nunca toque la primicia. Nunca desobedezca. Es que Dios no me ha hablado a mí de entregar primicia. Bueno, la palabra lo está hablando ya. Entonces vemos nosotros cómo procede la conquista. Josué, impetuoso, guerrero, como dijo David, él adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. Hay una operación que se hacen con las manos, hay una operación que se hacen con los dedos, ¿ya? Con las manos uno toma el pan, con las manos uno toma el arma para pelear, pero con los dedos uno suele tomar ciertas cosas más delicadas. El buen guerrero es diestro en usar las manos y en usar los dedos. Hay necesidades que uno no tiene que echarle mano cuando habla con la gente. Hay necesidades que uno tiene que ser muy cauteloso con los dedos. Temas que son muy sensibles, como la homosexualidad, como las drogas, como algunos temas, abuso sexual, abuso infantil, temas que uno tiene que tener como los dedos del cirujano. Él entrena mis manos para la batalla, dice el Salmo, y mis dedos para la guerra. ¿Cómo entrena tus dedos para la guerra? Hay cosas que hay que tener mucho tino para hablar. El apóstol Pedro dice, sean tus palabras como sazonadas con sal, con sabiduría, dice, y que produzcan entendimiento, llenas de gracia. La operación de los dedos. Así que Josué era un hombre que sabía usar las manos con espada y era un hombre que sabía usar los dedos para la guerra. De la misma manera que David. Históricamente, Josué conquistó la tierra prometida en un lapso de entre 7 y 9 años o 10 años por ahí. Ese fue el tiempo en el que se dedicó a, a batallar y a conquistar. Imagínense, una gran batalla a conquistar. Y luego conquistó toda la tierra, ¿no? ¿Verdad? No toda la tierra, pero una gran parte la conquistó. Soyugó a todos los reyes. Y en algún punto determinado, amado hermano, se encuentra que cuando entran a la tierra prometida y empieza la batalla, ya cuando hay el establecimiento, este es el siguiente punto que tenemos que ver, se encuentran con la cultura de Canaán, la religión de Canaán. Era una religión politeísta, habían muchos dioses ahí. Y la orden de Dios fue eliminar todos los dioses. Pero cometieron un error. Algunas tribus no eliminaron las costumbres, sino que se asociaron. Les cobraron, llamándoles, cobraron impuestos, les cobraron un tributo, pero al fin y al cabo se asociaron. Y empezó a haber una mezcla aquí. Nótese aquí que Josué, en vez de ser pesimista, cuando él vio esta mezcla y dijo, observó el pueblo de Israel, en vez de ser pesimista y de decir todo va a ir de mal en peor, las cosas no van a mejorar, va a venir el juicio de Dios sobre ustedes, estamos viviendo cosas terribles, cosas peores, en vez de ponerse negativo, porque lo más triste es ver a un hombre de Dios pesimista y negativo. De verdad que yo no puedo, yo no soporto, a mí sinceramente me causa migraña, dolor a la cabeza, cuando nosotros que somos portadores de la esperanza de Dios, vasos de la gloria del Altísimo, que al ver a mi Señor Jesucristo, alguien que le vino a dar esperanza al caído, valor al desvalorizado, que vino en el peor tiempo de la historia humana, el tiempo en el que el Imperio Romano aparentemente mejoraba con una república, aparentemente mejoraba con una expansión cultural, aparentemente mejoraba con un respeto a las religiones del mundo entero, pero en realidad eran los más sanguinarios de toda la historia. Porque quien se oponía al Imperio Romano los crucificaban por maratones. Había un gran camino, dice, en el que los crucificaban a todos los que consideraban, ¿cómo es la palabra? Revoltosos, mercenarios, los consideraban, los crucificaban. Las muertes más atroces, ¿ya? Ellos disfrutaban, asesinando, no, martirizando. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo fue martirizado, el brutal martirio que pasó él, el romano tenía esa filosofía. Entonces, por un lado, el romano pensaba que mejoraba la raza humana
con la ciudadanía romana, con el establecimiento de la polis, con la república, con el movimiento greco-romano, la filosofía que empezó a surgir a través de los pensadores, porque hubo una conexión entre griegos y romanos y aparentemente hubo un desarrollo que empezó a traer, en realidad había una gran opresión. Por lo menos el pueblo judío estaba muy oprimido con el tema de los impuestos, con el tema de los pobres por todos lados, los enfermos, gente sin esperanza, aparte de que el concilio religioso de Jerusalén no ayudaba tampoco. En medio de esa época aparece Cristo y le dice a la gente, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen paciencia, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios cara a cara. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque ellos recibirán la heredad en el cielo. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Le está levantando el ánimo a una generación que está desanimada, quebrantada. Entonces Jesús le ve a Mateo y le dice, Mateo, ven, sígueme, cobrando impuestos. Y la gente decía, ¿por qué les llama a los pecadores? ¿Por qué este que debe de ser la diferencia? ¿Por qué debería de estar con nosotros en el partido de los fariseos o en el partido de los saduceos? Fíjese que los fariseos venían de la línea de Fares, supuestamente, y los saduceos venían supuestamente de la línea de Sadoc, el sacerdote en la época de David. Entonces, cada uno creía tener una verdad. El uno creía en la Torá solamente, el otro creía en la Torá y en los profetas. Y luego vemos el partido de los herodianos, que era un partido religioso político también, que se asociaba una cosa sincretista. Entonces, ven a Jesús, que no es nada de esto, que está enfocado en la gente, porque Él vino a salvar lo que se había perdido, la gente, el corazón de la gente. No se vino a asociar políticamente ni religiosamente con nadie, sino a levantarle la moral y la esperanza a la gente. Entonces, ¿qué dijeron los fariseos? ¿Qué dijeron los saduceos? ¿Qué dijeron los herodianos? A este tipo hay que matarlo. Este no es de los nuestros. Este está levantándole la moral a la gente. Este está abriéndole la mente a la gente. Este está abriéndole el corazón a la gente. Este está dándole una esperanza a la gente. Y evangelio es eso, un mensaje de esperanza, una buena noticia de salvación. Eso es evangelio. No es una noticia religiosa, es una noticia de salvación. Y lo matan a Cristo es por eso. Le buscan la forma y la manera en la que tienen que ver. Entonces, qué triste ver líderes que representan a Dios en un estado pesimista. Nunca escuché a Jesús, no lo leo en los 4 evangelios, en la que Él diga que lo malo está por venir o lo peor o que no sé qué, en un lenguaje pesimista. Nunca. Si alguien habla de la parte escatológica de la que Jesús habló, pues quiero decirle que Jesús habló a los judíos en el idioma en que ellos entendían acerca del siglo venidero. Todos los judíos tenían una concepción escatológica muy clara por los profetas escatológicos, Daniel, Zacarías, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, de la escatología, y Jesús habla en el lenguaje de ellos que podían entender. Porque le hacen la pregunta, Señor, ¿a cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Cuándo será la venida del reino? Venida del reino, siglo venidero. Y él habla en el lenguaje que ellos pueden entender. Que Primera de San Juan explica que es el siglo venidero, que es esta era gloriosa de la fe en la que estamos nosotros. Amados, Juan revela que hemos vencido al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe en Jesucristo, el desarrollo de nuestra fe. Por eso Jesús cuando escatológicamente habla y dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? La fe está relacionada con, hermano, con tener la capacidad de ver lo que Dios ve y como Dios ve. Y Dios jamás mira las cosas como un todo perdido. Él tiene pensamientos de bien y no de mal, de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición. Él no ve las cosas como nosotros las vemos. Nosotros vemos lo de afuera. Él ve el final de todo. Él ve la trascendencia de todo. Él nos manda como embajadores a hablar de la esperanza. Entonces, es triste ver el liderazgo cuando dicen, no, esto está mal. No, Josué no era así. ¿Qué pasó? Empezó a llegar la apostasía pues, en el pueblo de Israel. Claro, cuando una persona se asocia a las cosas de este mundo y empieza a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿qué se espera? La apostasía. Pero Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes. Eso es asunto de ustedes. Yo creo en un Dios
que no viene a mandar fuego del cielo a todos nos va a matar por culpa de los pecadores. Yo creo que Dios es un Dios que revisa nuestra casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si alguien quiere el consejo de Dios, yo estoy para ayudarlo, para dirigirlo, para aconsejarlo. Si alguien quiere vivir apóstatamente o impíamente, hágalo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que dice Apocalipsis. El que es inmundo, sigue inmundo todavía, pero es el que es santo, santifíquese todavía más. Entonces esos son los dos puntos. No nos podemos dejar amedrentar por lo que haga el mundo. Allá, mi trabajo es ser ejemplo y ser luz. ¿Quieres alumbrarte con la luz que me alumbra a mí? Pues ven, yo te voy a enseñar el camino de la vida. Te voy a mostrar las virtudes de aquel que me salvó de las mismas tinieblas que tú estabas. A esta luz admirable, gloriosa y maravillosa, porque en algo hemos sido llamados tú y yo juntos a dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de la luz a las tinieblas. ¡Ey, ey, ey! Las virtudes, las virtudes. Ejercítate en descubrir las virtudes de Dios. Ejercítate en descubrir lo glorioso que Él tiene para el ser humano y se lo das a conocer, porque la mies es mucha, está lista, los obreros son los pocos. Como obreros preparémonos para la mies. Entramos al libro de Jueces. Jueces y Josué antes estaban funcionados, porque no se sabe en qué momento termina Josué, y comienza Jueces. Porque con la muerte de Josué, ¿verdad que Josué no tuvo hijos? También con la muerte de Josué, amado hermano, viene Otoniel, el sobrino de Caleb, y él es llamado por Dios para empezar a ponerse como juez en toda la tierra. Cuando vemos nosotros el libro de Jueces, lamentablemente vemos este ciclo. Es un ciclo que se, que se repite continuamente, hermano amado, que aparece el pecado. Y el pecado nos lleva a la esclavitud. Y la esclavitud trae al arrepentimiento luego y el arrepentimiento a la liberación. Pero sigue siendo el ciclo. Desde la muerte de Josué empezó a darse estos destellos de apostasía. El pueblo caía en el pecado de la apostasía. Idolatrías, sincretismos, fornicaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque se asociaron con las naciones paganas. Entonces, amado hermano, y aparecía el pecado. Y aparecía la esclavitud, porque Dios castiga el pecado. Y hay una parte en el libro de Jueces, que dice, y Dios permitió que quedaran esas naciones ahí con ellos también, cercanas, que no lograron conquistar. Entre estos están los filisteos, y entre estos están los árabes, entre estos están los amalecitas también. Dice, ¿para qué? Para que Dios los usaba a ellos como fuente de disciplina. Cada vez que el pueblo de Israel caía en pecado, venía Dios y los levantaba como disciplinadores y los perseguía. Y ahí vemos en la época de Gedeón, en la época de Sansón, en la época de todos los jueces, como de tiempo en tiempo se levantaban, robaban sus cosechas, mataban a sus mujeres, y Dios los levantaba como una especie de disciplina, de forma de tramar, de llamar la atención. Y ahí, del pecado, pasaban a la esclavitud, soyugados. ¿Cuántos años soyugados? El hombre puede vivir años en un estado de esclavitud. Usted sabe eso, hermano amado. El hombre puede vivir años en esclavitud del resentimiento. El hombre puede vivir años en esclavitud de la depresión, de la victimización, del estado de victimización. El hombre puede vivir años en un estado de drogadicción que sabe que le hace daño, el alcohol. Esa esclavitud de tener dos vidas, dos parejas, dos maridos o dos mujeres y tratar de con la mentira mantener las dos vidas que tienen es una esclavitud, hermano amado. El hombre puede vivir años en esa esclavitud. Pero luego viene el clamor. Cuando clama a Dios, hay arrepentimiento, pues Señor, me arrepiento de todos mis pecados, y luego la liberación. Y una generación se salva, como la nuestra, clamamos, fuimos librados del pecado, fuimos sanados, pero ahora viene la siguiente generación, que es la de nuestros hijos, y hay esa preocupación, cómo traspasamos el mismo ideal de que Dios, bueno, hermano, no te aflijas. En el libro de Jueces está este ciclo. Que Dios nos guarde y que Dios nos libre de ver a nuestros hijos pasar por estos ciclos, hermano amado. Pero
si les toca pasar, lo van a pasar, porque son ciclos humanos: pecado, esclavitud, arrepentimiento y finalmente liberación. Pero clamemos para que al final Dios cumpla su promesa, Dios cumpla sus palabras con nosotros. Es importante que usted se aprenda esto. Le cuento, la primera vez que yo saqué mi visa americana, me preguntaron a mí si de verdad yo era predicador, si de verdad yo era pastor. Y yo le digo que sí. Me dice, bueno, entonces dígame cuántos jueces tiene la Biblia. Y le digo, ¿jueces de qué? ¿Del libro de los jueces? Sí, del libro de los jueces. Y le digo, bueno, mínimo, creo que hay un máximo de 13 jueces, pero los más famosos son 6 jueces. Le digo yo, está Otoniel, está Débora, está Otoniel, Débora, Gedeón, Jefté, Sansón, no me acuerdo otro más. Ah, bueno, está bien, sí sabe, sí tiene conocimiento, me dice. Y tal, me dieron una visa. Tener conocimiento de estas cosas, no sabes en qué momento te va a abrir las puertas. Yo lo cuento como testimonio personal. Entonces vemos nosotros que estos jueces gobernaron en el pueblo de Israel como parte de este ciclo, el ciclo del pecado, el ciclo de la esclavitud, el ciclo de arrepentimiento, el ciclo de la liberación. Y estos jueces pues aparecieron en un tiempo pues muy fuerte de confusión. Dice el libro de Josué que no había rey, no había orden y el pueblo hacía lo que le quería y lo que le parecía. Podríamos decir que esto ocurrió porque no había maestros que enseñaran la ley o no había interés por escuchar la palabra de Dios en su momento determinado. Cuando le dicen a Manoa que va a tener un hijo, su esposa va a tener un hijo que se llama Sansón, Manoa le dice a Dios, ¿cómo debo de criar a este muchacho? Mire, ¿cómo debo de criar a este muchacho? Había una ignorancia tan grande en el que no se sabía cómo traspasar la estafeta de una generación a otra del conocimiento de Dios. Por eso usted debe de ser responsable, porque usted tiene que prepararse no solo para evangelizar a las calles, no solamente para ser un líder, debe de prepararse para pasar la estafeta a sus generaciones, a sus hijos, a sus nietos. Prepárese. Hermano Iván, es que no tengo a mis hijos ahora, mis hijos están en rebeldía y se fueron de la casa. Usted prepárese, usted prepárese. Estás preparado para presentar defensa en todo momento. Dice, prepárese porque tú no sabes en qué momento, en qué año, si es ahora o en 5 o 10 años en que Dios va a entregar en tus manos a tu hogar o tu familia. Dios es justo para responder tus oraciones. Tarde o temprano Él va a responder tus oraciones y más nos vale estar preparados para el día que el Señor nos responda. Y Él va a poner delante de ti, a tu familia por la que clamaste. Te va a dar la oportunidad de hablarles, sea en un cumpleaños, sea en un funeral, sea que tengan que retornar a los Estados Unidos, o sea que tú tengas que ir a tu país, te va a dar la oportunidad de dar el testimonio de Cristo. La pregunta es, ¿estarás preparado para eso? ¿Estarás preparado para tirar la red como las manos para la batalla y los dedos para la guerra? ¿Estarás preparado? Para eso estamos acá. Porque en un tiempo de confusión, siempre Dios levanta jueces. Así que en este tiempo de confusión que está pasando el mundo entero, las naciones, confusión moral, confusión espiritual, confusión política, yo creo que Dios nos está preparando a nosotros como sus jueces, como gente que va a trazar la moral correcta, que es la moral del reino. Eh, la moral del reino. Entonces nosotros vemos acá ya cómo vino la conquista de Canaán. La conquista de Canaán con el lado del liderazgo de Josué, con el lado de la repartición de la tierra, qué sucedió con las tierras que no se repartieron o no alcanzaron a conquistar, pues fueron como instrumentos de Dios para disciplinar el pecado de Israel. Siempre Dios va a tener su forma de disciplinar. En medio de esta historia, ya con esta termino, en medio de la historia de los jueces, aparece una historia muy linda, maravillosa, que se le conoce como el romance de la redención. Usted lo ha leído, el libro de Ruth. Ruth es un libro maravilloso, lindo, es un romance precioso. Uno dice, pero este libro me habla de una mujer moabita que es viuda y luego se enamora de un hebreo, de un judío. Y bueno, lo que el libro habla es del romance de la redención, cómo se ocasiona una especie de novela en medio de la época de los jueces,
en la que no querían nadie tomarla, ningún familiar quería tomarla a ella, y estaba pasando la pena de la muerte del primer marido. Esto es una figura gloriosa, maravillosa. Usted y yo tuvimos un marido malo, perverso, que era el diablo. Ese mal marido nos robó, nos mató, nos destruyó, nos aniquiló, nos violó la inocencia. El diablo como marido es malo. Los que adoran al diablo no saben quién es el diablo. El diablo es ladrón, asesino, homicida, mentiroso, enemigo de Dios y que trata de convertir al ser humano en lo que él es, un ser reprobado. La palabra infierno significa enema, a ver, ejena, algo así se llama, que significa basurero. Cuando la Biblia dice que serás arrojado tu cuerpo o será arrojada tu alma, o ese lugar es en donde el crujir y llorar, el de dientes, lugar de tormento, se traduce como basurero. Dios no quiere que nuestra alma quede en el basurero. Basurero es decir, el lugar que no sirve para nada. Después de abandonar este cuerpo, nosotros seguiremos sirviendo a Dios en las cosas misteriosas que desconocemos. Pero no quiero estar en el basurero, en el desecho. ¿Dónde estará eso? En el infierno. Infierno significa basurero. Entonces, amado hermano, esta mujer venía viuda de un marido. Nosotros también debimos de haber enviudado de un marido, el mal marido, Satanás, y esperando por este nuevo marido, este marido que nos vino a redimir, que es Cristo Jesús. Y esto significa el libro de Ruth, amado hermano. En parte, bueno, para introducir la siguiente clase voy a hablar un poquito más de esto, pero imagínense, el romance de la redención. Al final, ella, Ruth, como figura de la iglesia, encontró a su Obed, a su Cristo, que al final y al cabo hubo esa conexión amorosa, porque se cumplieron las cosas y se extendió la redención y fue redimida y hubo herencia. Entonces quiero que te des cuenta que en medio de la apostasía, en medio del tiempo de confusión, en medio de los ciclos estos que había pecado, había esclavitud y todo el tema, también hay redención, porque Dios no es un Dios que pierde batalla. En medio de este tiempo que estamos pasando, también Dios está preparando tiempos de redención. Y lo vemos todos los días, todas las semanas, cuando se convierten almas a Cristo. Usted lo ve. Dios hace su proceso de redención. Ten esperanza, ten expectativa, ten fe. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te envíe ayuda desde su santuario. Te bendigo para que tengas una semana maravillosa y que el Todopoderoso te siga revelando estas perlas preciosas de Josué, de Jueces y del libro de Ruth que componen esta época maravillosa de la conquista y el tiempo de los jueces. La siguiente clase vamos a empezar a hablar, déjeme ver, la siguiente clase vamos a empezar a hablar de la era de la teocracia, claro, de la era de teocracia y cómo comienza el movimiento profético y luego el movimiento monárquico dentro del pueblo de Israel. Te bendigo, nos vemos la siguiente semana. Un abrazo a cada uno de ustedes.